Y para profundizar en el nuevo cambio de poder en Egipto y sus posibles consecuencias, conectamos en directo con el analista internacional Alfredo Mbieto. Hola Alfredo, por segunda vez en 2 años se produce un golpe de Estado. ¿Cuánto tiempo cree que se podrá mantener el nuevo líder egipcio y de qué dependerá? Es difícil contestar a tu pregunta. Depende, desde luego, del pueblo egipcio. El pueblo egipcio, que fue el protagonista, con sus sindicatos y sus trabajadores, de la primera rebelión en el 2011, que fue secuestrada por los hermanos musulmanes, que en ningún momento estuvieron a la cabeza de esa rebelión, sino negociando con Mubarak, que los toleraba y de hecho les había dado en algunos momentos incluso representación parlamentaria. El pueblo egipcio ha sido engañado, evidentemente, por los hermanos musulmanes, aliados de Occidente y especialmente de Estados Unidos, y veremos lo que hace ahora. Desde luego la hoja de ruta militar no es muy esperanzadora, puesto que el ejército egipcio está directamente ligado al ejército de Estados Unidos. No olvidemos que el ejército egipcio es el segundo país que recibe más ayuda de Estados Unidos después de Israel. Participan habitualmente en maniobras con los Estados Unidos y, bueno, pues tienen sus líderes o sus jefes tienen una estrecha relación con los norteamericanos, con la CIA y con sus proyectos de remodelación de Oriente Medio. Pero también hay que recordar que el ejército no son sus líderes. También hay que recordar que el ejército egipcio es el que se enfrentó con el Imperio Británico en los años 70 y defendió la nacionalización de los recursos egipcios y del Canal de Suez. Y incluso hay que recordar también, y esto es menos conocido, que anteriormente, en el siglo XIX, el ejército egipcio derrotó a los wahabíes, que en aquella época ya andaban cortando cabezas, como pues hacen ahora en Siria, y fue el ejército sirio el que les paró los pies y les infringió una enorme derrota. El ejército no son sus líderes, eso es fundamental. El ejército, al fin y al cabo, está formado por el pueblo. Y el interés del pueblo es oponerse a la política de remodelación de Oriente Medio. Alfredo, ¿hasta qué punto podríamos afirmar que esta primavera árabe, apoyada por Estados Unidos y sus aliados, está decepcionando a los pueblos involucrados? Desde luego que los está decepcionando. Es lo mismo que ha sucedido exactamente en Túnez. Túnez y Egipto son 2 ejemplos paralelos donde han ascendido al poder elementos de la hermandad musulmana que no estuvieron en la revuelta. Estuvieron detrás, se sumaron solamente y oportunistamente al final, apoyados por Estados Unidos. Por ejemplo, en Túnez está claro que el presidente formaba parte de una asociación humanitaria ligada a organismos controlados por la NED, la National Endowment for Democracy, que es el brazo visible de la CIA desde antes de ser presidente. Otro caso es muy diferente, son los casos de Libia y Siria, donde ahí la injerencia ha sido directamente desde el principio. Y por cierto, un hecho que sucedió el lunes, y es que hubo varias decenas de muertos y varios centenares de heridos en El Cairo, en la universidad, por parte de individuos no identificados. Me recuerda el principio de las protestas en Siria, donde había tiradores que disparaban indistintamente a ambos bandos para fomentar el caos y los enfrentamientos. Hoy en día la estrategia de divide y vencerás sigue siendo cierta, pero yo diría que vencerás debíamos sustituirlo no necesariamente por vencer,
sino por tener licencia para robar los recursos, evidentemente. Pues muchas gracias, Alfredo, por tu opinión. Era el coordinador del boletín Armas contra las Guerras, Alfredo Embid, quien nos acercaba su visión del nuevo cambio de poder en Egipto y sus posibles consecuencias.